Mira tu reflejo un momento. ¿Notas como tu mirada ya no tiene esa seguridad de antes? ¿Te observas y algo en ti susurra? ¿Qué podrías hacer más? Pero no sabes porque ya no te lo crees. No es falta de talento ni de suerte, son tus hábitos. Y en los próximos minutos vas a descubrir las pequeñas cosas que haces cada día y que están destruyendo tu confianza sin que lo notes. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en la que te hablas y la forma en que te ves. Aquí está la verdad que nadie te dice. La falta de confianza no se destruye de golpe, se erosiona gota a gota con cada pensamiento, palabra y acción repetida. No voy a hablarte de discursos motivacionales ni frases vacías, voy a mostrarte lo que realmente está fallando en tu día a día. Y después tú decides si quieres seguir igual o empezar a cambiarlo. Hábito 1. Comparte constantemente. No importa cuánto avances, siempre hay alguien que parece hacerlo mejor. Mira redes sociales, ves logros ajenos y sin darte cuenta conviertes la comparación en tu rutina. Lo que ignoras es que tu cerebro no diferencia entre observar inspiración y medirte como inferior. Cada comparación activa tu sistema de amenaza, liberando cortisol y minimizando tu autoconfianza. Estás entrenando tu mente para sentirte menos. Solución: cambia la pregunta, ¿por qué no soy como ellos? Por ¿qué puedo hacer para aprender de esto? La comparación deja de doler cuando se convierte en curiosidad. Hábito 2. Hablarte con desprecio. Soy un desastre, no soy capaz, nada sale como lo esperaba. No lo dices en voz alta, pero tu mente lo repite cada día. Y cada vez que lo haces, tu cerebro lo registra como una orden. Tu lenguaje interno es el guión con el que tu identidad actúa. Si constantemente te insultas, no puedes esperar sentirte capaz. La ciencia lo llama internalización negativa, el hábito de creer tus propios pensamientos autocríticos. Cambia la frase: no puedo, por casi lo logro. Esto abre una puerta que antes tenía cerrada. Hábito 3. Postergar lo que sabes que deberías hacer. Procrastinar. No solo roba tiempo, roba respeto por ti mismo. Cada vez que aplazas algo importante, tu subconsciente registra un mensaje: no cumplo lo prometido. Y con el tiempo esa voz se vuelve más fuerte. No es pereza, es miedo al fracaso disfrazado. Empieza con lo mínimo, algo que puedes completar en 5 minutos. Tu cerebro necesita pruebas de que puede confiar en ti, no teorías. Cumple pequeñas promesas y tu autoconfianza empezará a reconstruirse. Hábito 4. Buscar validación constante. Un like, un mensaje, un bien hecho, cada vez que lo recibes sientes un pequeño impulso de dopamina. El problema es que te vuelves dependiente de eso para sentirte valioso. Cuando no llega, sientes ansiedad. Tu autoestima empieza a funcionar como una batería externa, solo se recarga cuando alguien más la conecta. Empieza a darte tus propios me gusta. Escribe 3 cosas que hiciste hoy bien, aunque sean pequeñas. Cuando validas tu propio progreso, dejas de necesitar tanto la aprobación de los demás. Hábito 5. Recordar tus errores más que tus logros. Tu mente tiene un sesgo natural, recuerda el dolor más que la victoria, pero si cada noche repasas lo que salió mal, estás entrenando tu cerebro para asociarte con el fracaso. Imagina que tu mente es un álbum de fotos. ¿Qué imágenes estás guardando? Cierra cada día recordando una cosa que hiciste bien antes de irte a la cama. No importa si fue pequeña. La repetición crea una nueva narrativa interna, la de alguien que progresa, no la de alguien que tropieza. Hábito 6. Disculparte por todo. Decir perdón no está mal hasta que lo haces por resistir. Perdón por molestar, perdón por preguntar, perdón por ser así. Cada disculpa innecesaria es una pequeña confesión que creas a no tener derecho a ocupar espacio. Y cuando te acostumbras a pedir perdón por todo, tu cerebro asocia tu presencia con incomodidad. No pidas perdón por tener una opinión o por ser tú. Cambia el perdón por un gracias. Gracias por tu paciencia, suena diferente, ¿verdad? Tu lenguaje moldea tu valor interno. Hábito 7. Aceptar menos de lo que mereces. Esa amistad que siempre te usa, ese trabajo donde no te valoran, esa relación donde siempre das más de lo que recibes. Cada vez que aceptas migajas,
Le enseñas a tu mente que eso es lo que vales. Y con el tiempo tu estándar baja sin que lo notes. No es egoísmo poner límites. Es autoestima en acción. Recuerda, la gente te trata como tú le enseñas a hacerlo. Hábito 8. Revivir conversaciones pasadas. Esa frase que dijiste y te avergüenza, ese momento en el que crees que quedaste mal. Lo reproduces una y otra vez en tu mente, pero cada repetición refuerza la culpa y debilita la seguridad. Tu cerebro no sabe que ya pasó, lo revive como si estuviera ocurriendo otra vez. Perdonarte no es olvidar, es liberar espacio mental para seguir creciendo. Aprende la lección y suelta, no te castigues por haber sido humano. Hábito 9. Fingir que todo está bien. Actúas como si nada te afectara, pero por dentro estás cansado, saturado, frustrado. Esa desconexión emocional te hace sentir falso ante ti mismo. Y no hay nada más que destruya la confianza que no poder confiar en tus propias emociones. Ser fuerte no es ignorar lo que sientes, es permitirte sentirlo sin rendirte. Mostrar vulnerabilidad no te hace débil, te hace real. Hábito 10. Depender de tu versión perfecta. Tú exiges siempre estar en control, verte bien, hacerlo todo impecable y cuando fallas te castigas. Pero la perfección es una trampa disfrazada de disciplina. Cuanto más la persigues, más te convences de que nunca eres suficiente. La confianza no viene de hacerlo todo bien, sino de saber que aunque te equivoques, seguirás estando bien. La autoaceptación no es conformismo, es madurez. Estos 10 hábitos parecen pequeños, pero cada uno deja una grieta en tu autoconfianza. Ahora dime, ¿cuál de estos hábitos reconoces en ti? Compararte, hablarte mal, postergar, buscar validación o enfocarte en tus errores. La mayoría cargamos al menos 3 de ellos sin darnos cuenta. No necesitas cambiarlos todos hoy. Empieza con uno, el que más te duela reconocer. Dedícale 2 semanas. Hazlo tu prioridad silenciosa. Porque la confianza no se recupera con frases bonitas, se reconstruye con decisiones pequeñas una y otra vez. Si este video te hizo pensar, dale like, comenta y compártelo con alguien que necesite recuperar su fe en sí mismo. Suscríbete al canal para más contenido real sobre dominio mental. Y recuerda, la forma en que te hablas se convierte en lo que crees. Cambia tus palabras y empezarás a cambiar tu mundo.